Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Continuamos en nuestra serie de bibliología, la enseñanza acerca de la palabra de Dios. En el último podcast hemos considerado cómo la Biblia es necesaria. No podemos ser salvos, ni podemos vivir la vida cristiana sin la Biblia. Hoy vamos a ver que la Biblia es completa. Necesitamos toda la Biblia y no necesitamos otros libros que los libros que se encuentran en la Biblia. Empezamos entonces este podcast considerando las palabras de Moisés al inicio de Deuteronomio 4. Oye la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Y ahora sigue el segundo versículo en lo cual nos vamos a enfocar en este podcast. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cómo debemos entender este versículo en Deuteronomio 4:2? Cuando el libro de Deuteronomio fue escrito, los únicos otros libros que existían en la Biblia eran los 4 otros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Así que en el tiempo de ser escritas, las palabras de Deuteronomio 4:2 se referían a estos libros de Moisés que hoy encontramos al inicio de nuestras Biblias. Pero después de que el libro de Deuteronomio fue escrito, se añadieron todavía muchos libros a la Biblia, 61 para ser exacto. Podamos decir entonces que según Deuteronomio 4:2, todos los libros añadidos a la Biblia después de Deuteronomio no deben ser parte de la Biblia. No. Deuteronomio 4:2 se refiere varias veces a los mandamientos de Jehová, que también son llamados la ley de Moisés. Hoy en día llamamos estos primeros 5 libros de la Biblia el Pentateuco, pero el término que los judíos usan para estos libros es la Torá, que significa la ley. Nadie debe añadir otros mandamientos a la ley de Moisés, ni disminuir de ellos. Dios sí ha dado más revelaciones a otros hombres santos que iban a formar parte de su palabra escrita, pero ningunas otras adiciones deberían ser hechos a la ley de Dios que está escrito en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero este principio, que nadie debe añadir o disminuir algo de la palabra de Dios, también aplica hoy a la palabra completa de Dios, la Biblia. ¿Qué entonces constituye la palabra completa de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, está formado de 66 libros individuales, escritos entre los años 1400 a.C., en el caso del primer libro en el Antiguo Testamento, Génesis, y 95 después de Cristo, en el caso del libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Consideramos primero el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, escritos en hebreo y arameo, y que fueron escritos entre los años 1400 a.C.
y 430 a.C. Estos libros podamos llamar también la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen a un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En su punto de vista, solo hay un testamento. A veces los judíos llaman estos libros la Torá o la ley, porque una gran parte de su Biblia son esos primeros 5 libros de Moisés, la ley de Moisés. Pero más acuradamente, el término judío para la Biblia hebrea es el Tanaj. El Tanaj no tiene 39 libros como el Antiguo Testamento, solo tiene 24 libros. Pero estos libros son los mismos libros del Antiguo Testamento, solo que algunos son agrupados juntos como un libro y algunos también en un orden diferente. La palabra hebrea Tanaj consiste de 3 consonantes, Tav, Nun y Kaf. Y esta palabra Tanaj con esos 3 consonantes forma un acrónimo para las 3 partes principales de la Biblia hebrea. Primeramente, la Torá, la ley, que son los 5 libros de Moisés, que también llamamos el Pentateuco. Después de la Torá viene los Nevim, son los profetas. Este grupo de libros en la Biblia hebrea contiene los siguientes libros que conocemos del Antiguo Testamento: los libros de Josué, Jueces, Samuel. En el caso de Samuel, en la Biblia hebrea es un solo libro. En el Antiguo Testamento son 2, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Igual también con Reyes. En el Antiguo Testamento son Primera de Reyes, Segundo de Reyes. Pero en la Biblia hebrea solo es un libro, Reyes. Y también siguen los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y después sigue un libro que contiene los 12 profetas menores, que son libros individuales en el Antiguo Testamento, pero son un solo libro en la Biblia hebrea. Los libros de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, primero tenemos la Torá, la ley. Segundo tenemos Neviim, los profetas. Y el tercer y último grupo del Tanaj son Ketuvim, los escritos. Y este último grupo en el Tanaj contiene varios diferentes tipos de escritos, de los cuales los salmos forman la parte más grande. Además de los salmos, también en los escritos encontramos Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Después sigue Esdras y Nehemías como un libro y Crónicas como un libro. Entonces, si contamos los libros en el Tanaj, encontramos 24 libros en total. Pero en el Antiguo Testamento hay 39 libros y son los mismos, solo porque se han unido varios libros como un libro en varias veces en la Biblia hebrea. Estos son los libros que constituyen la primera parte de la Biblia, que llamamos nosotros los cristianos el Antiguo Testamento. Seguimos ahora con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, escritos en griego, y todos escritos en el primer siglo después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo.
El Nuevo Testamento empieza con un grupo de libros que son los libros históricos, que son 5 libros. Primeramente los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de esos libros históricos vienen cartas, o que también son llamadas epístolas. Son 21 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. La mayoría de esas cartas fueron escritas de Pablo, que por lo menos ha escrito 13 cartas de estos 21. 9 cartas fueron escritas a iglesias: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a Tesalonicenses. Y 4 cartas de Pablo fueron escritas a individuos: Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También encontramos la carta de Hebreos, donde no sabemos quién realmente era el autor, pero podía ser Pablo, pero no sabemos eso. Y también encontramos 7 cartas que fueron escritas de otras personas: Santiago, Primera y Segundo de Pedro, Primera, Segundo, Tercero Juan y Judas. Y para terminar, el libro de Apocalipsis. Estos son los 27 libros que forman parte o que constituyen la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. El teólogo James I. Packer dijo: los 66 libros de la Biblia, 39 escritos antes de que Cristo vino y 27 después, son juntos el registro, la interpretación, la expresión y la representación de la autorrevelación de Dios. Pero ahora llegamos a una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que precisamente estos 66 libros y no otros son la palabra de Dios y realmente deben tener su lugar en la Biblia? Porque en su tiempo, en el tiempo de la Biblia, también había muchos otros libros que fueron escritos. Para más de ese tema, te recomiendo también escuchar el podcast número 2 en la serie de Bibliología acerca de la inspiración de la Biblia. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es inspirada por Dios? Pues esta pregunta tiene que ver con lo que es llamado el canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon de las Escrituras? No estamos hablando de un cañón. La palabra canon es una palabra griega que significa caña o una vara de medida. Y tiene un significado doble. Primeramente se refiere a la lista de libros que cumplen con ciertos criterios para ser considerados la palabra de Dios. En un segundo significado podemos decir también que estos son los libros que se hacen nuestra regla de vida para nosotros. Para decirlo más simple, podamos preguntarnos cómo han reconocido las personas en su época que unos libros eran la palabra de Dios y otros libros no eran la palabra de Dios. Hay unas pruebas de canonicidad que podamos ver para el Antiguo Testamento y también para el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, primeramente, los libros mismos dicen que son la palabra de Dios. Y no hay muchos libros que existen que dicen esto de sí mismo. Pero claramente que solo esto no es suficiente, porque también hay libros que falsamente pretenden ser la palabra de Dios. Pero por lo menos una tal aceptación necesita ser investigada. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos muchas veces que dice algo como: así dice Jehová,
o la palabra de Jehová vino a mí diciendo. En el caso del Antiguo Testamento vemos que los 39 libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos por los judíos. Pablo dice en Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos trataban la palabra de Dios con cuidado y reverencia, en el tabernáculo, tal como en el templo y en sus vidas. Tenía un lugar central en sus vidas. El historiador judío Josefo, que vivió en los años 37 a 100 después de Cristo, llamaba estos libros que han sido justamente considerados como divinos. Estos mismos 39 libros también eran precisamente los libros que eran reconocidos por Jesucristo como escritura. Leemos en Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y vemos aquí que Jesucristo está refiriéndose a las tres partes del Tanaj: la ley de Moisés, la Torá, las profetas y los salmos o los escritos. Y estos libros otra vez también eran reconocidos por los apóstoles. Leemos en 2 Timoteo 3, 15 a 16 las palabras del apóstol Pablo, que dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, dos veces aquí Pablo está llamando esos libros escritura o las santas escrituras. Y estos 39 libros del Antiguo Testamento también fueron reconocidos por los otros escritores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, o los autores del Nuevo Testamento, citan casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento como escritura, y ningún otro libro citan de esa manera. Jesucristo vino para traer salvación a los hombres, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y por eso fue necesario que se añadieron más libros a la Biblia, que explicaban más quién Cristo es y qué hizo por nosotros. Y por eso tenemos ahora también no solamente el Antiguo Testamento en la Biblia, sino también el Nuevo Testamento, con sus 27 libros individuales. Y en el caso del Nuevo Testamento también había preguntas entre la iglesia: ¿cuáles libros son los libros que son inspirados de Dios y cuáles no son inspirados de Dios y no deben formar parte de la Biblia? Por eso, en el caso del Nuevo Testamento había algunas pruebas de canonicidad. La primera prueba consideraba la autoría de los libros. No cualquier persona pudiera escribir un libro de la Biblia, un libro del Nuevo Testamento. Necesitaba una autoría apostólica con autoridad. Quiere decir, necesitaba ser escrita por un apóstol o alguien estrechamente asociado con un apóstol. Y esos son los libros del Nuevo Testamento. Y vemos que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos de apóstoles
o de personas que estaban asociados muy estrechamente con un apóstol. Entonces miramos otra vez cuáles son los autores de los libros del Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios. El primer evangelio es el evangelio según Mateo. Mateo era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Después sigue el evangelio de Marcos. En el caso de Marcos, él no era apóstol, pero él era asociado con el apóstol Pedro como su asistente y intérprete. Esto nos dice Papías, que era obispo de Hierápolis en los años 60 a 140 después de Cristo. Él escribe: Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. Después sigue el Evangelio de Lucas. Y Lucas tampoco era apóstol, pero es asociado cercano y colaborador de Pablo. Y vemos esto muy bien en el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas. Y el último evangelio es el de Juan, que era apóstol. Después siguen también los cartas y vemos que Pablo era apóstol. En el caso de Hebreos, no sabemos si fue escrito por Pablo o un asociado con Pablo. En Hebreos 13:23 leemos que el autor se refiere a nuestro hermano Timoteo. Entonces es bien probable que era Pablo o un asociado con Pablo. El libro de Santiago también no fue escrito por un apóstol, no era apóstol Santiago, pero él era medio hermano de Jesucristo y también asociado con los apóstoles. Pedro también era apóstol y últimamente Judas era medio hermano de Jesucristo también. Entonces tenemos aquí a solo 8 o 9 individuales que han escrito los libros del Nuevo Testamento. Pero la Biblia no contiene cada carta o otro texto escrito por un apóstol. Los apóstoles seguramente también habían escrito muchas otras cosas que no fueran inspiradas por Dios y no fueran parte del propósito de Dios de ser incluidos en la Biblia. Esto debe ser claro si entendemos que no eran los apóstoles mismos las personas que fueron inspirados de Dios, sino los textos que esas personas habían escrito, que fueron inspirados de Dios. Por ejemplo, hay ciertamente algunas cartas escritas de Pablo que fueron perdidas. En 1 Corintios 5:9, Pablo dice: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pues hasta el día de hoy no se ha encontrado esta carta de Pablo. Por eso debemos concluir que esta carta no era inspirada de Dios y no debe tener su parte en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo quizás podamos ver en Colosenses 4:16, donde Pablo dice: Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Y también se está refiriendo Pablo a una carta de los laodicenses que no ha sido encontrada hasta el día de hoy. Claramente los apóstoles han escrito más cosas que solamente las cartas que han sido incluidas en el Nuevo Testamento. Y todas las otras cosas no deben tomar parte en el Nuevo Testamento, pero estos libros sí. Y vamos a ver más cuáles son las razones por eso. Unas cartas también falsamente pretenden ser escritas por un apóstol. Y también eso vamos a considerar más tarde.
Vemos en primer lugar que estos libros en el Nuevo Testamento tienen una autoridad apostólica por ser escritos por un apóstol o un asociado de un apóstol. Pero es mucho más que eso. No se trata solamente de la autoridad de un apóstol. Se trata, o estamos hablando, de una autoridad de Dios. Durante el ministerio de Jesucristo, la gente reconocía que la enseñanza de Cristo era diferente. Era con la autoridad de Dios. Leemos en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y de igual manera la primera iglesia reconocía que los libros del Nuevo Testamento eran diferentes a otros libros. Aunque han sido escritos por los apóstoles, eran inspiradas por Dios y tenían la autoridad de Dios. Jesucristo mismo prometió a los apóstoles y ellos mismos también afirmaban tener la autoridad de Dios en escribir los libros del Nuevo Testamento. En Juan 14:26, Cristo dijo a sus discípulos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y un capítulo después, en Juan 15:26 y 27, Cristo dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El apóstol Pedro dijo después en su segunda carta, capítulo 3, versículo 2, para tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La primera prueba para la autenticidad o para la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento era entonces que deberían tener una autoridad apostólica, que realmente era una autoridad de Dios. La segunda prueba era una prueba acerca del contenido de las cartas. No solamente era importante quién ha escrito la carta, sino también qué contiene la carta, qué está diciendo la carta. Era una prueba de ortodoxia. Y la pregunta básica para eso ¿es verdad? ¿Es verdad lo que la carta está diciendo? Cristo dijo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la historia del mundo siempre también ha habido falsos profetas, personas que se dicen profetas y no lo son o que dicen mentira. Por eso es tan importante ver si el contenido de esas personas, de lo que están diciendo o escribiendo, es verdad. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya hemos visto también en otro podcast que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Y por eso cada carta que es parte de la Biblia también debe ser verdad. Por eso, considerando los libros del Nuevo Testamento, uno podría preguntarse, ¿la enseñanza de este libro está conforme con el resto de las Escrituras o no? Un ejemplo bueno para eso en el tiempo de Pablo eran los judíos en la ciudad de Berea. En Hechos 17:11 nos dice lo siguiente acerca de ellos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así también la iglesia primitiva ha considerado, escudriñado en estos textos de la Biblia si eran conforme a la enseñanza de la Biblia. Y hasta el día de hoy, esa conformidad ha sido confirmado por los siglos, por las personas que estudian la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No debe haber ningún libro, ningún versículo, ninguna enseñanza dentro del Nuevo Testamento, dentro de la Biblia, que no está conforme a todo el resto de la Biblia. Sobre todo cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo y cómo las personas pueden llegar a la salvación. Eso lo hizo muy claro Pablo a su carta a los Gálatas en el primer capítulo, versículos 8 y 9. Él dijo: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Esta palabra anátema tiene el significado de maldito. Entonces el contenido del Nuevo Testamento de la Biblia debe ser verdad, debe ser conforme al resto de las Escrituras. También debe tener el poder de transformar vidas. La palabra de Dios tiene poder. Más que una carta, un escrito de un hombre, la palabra de Dios tiene poder de cambiar vidas. Eso leemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la primera prueba para la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento era la autoría, una autoría con autoridad de un apóstol o de Dios. Y el segundo era el contenido, si era verdad y conforme al resto de las Escrituras. Y la tercera prueba era la aceptación de las iglesias. ¿Esa carta fue aceptada por las iglesias en su tiempo o no? Podemos ver que Pedro, por ejemplo, aceptó las cartas de Pablo como escritura. Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuerquen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro aquí está haciendo una comparación entre los libros o los escritos de Pablo y las otras escrituras. Entonces está diciendo que también los libros de Pablo eran escritura. En su lugar, Pablo aceptó el Evangelio de Lucas como escritura, por ejemplo. Eso vemos en 1 de Timoteo 5:18, porque aquí él cita dos pasajes como escritura. Él dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría. Esta es una citación de Deuteronomio 25:4. Y digno es el obrero de su salario. Y aquí Pablo está citando a Lucas.
el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 7. Está citando este versículo como escritura, diciendo, pues la escritura dice. Y vemos en la historia de la iglesia el gran número de los manuscritos, de los libros que hay del Nuevo Testamento. Eso es evidencia de su aceptación en las iglesias en su tiempo. Más que 5.800 manuscritos, esos son copias por mano, de los libros del Nuevo Testamento han sido descubiertos. Esto muestra que estos libros fueron aceptados y circulados ampliamente por la iglesia primitiva. También los comentarios de los primeros padres de la iglesia sobre los libros de la Biblia dan evidencia de su aceptación de todos los 27 libros del Nuevo Testamento. De hecho, si todos los manuscritos de la Biblia fueron perdidos, todavía podríamos encontrar casi toda la palabra de Dios en estos comentarios, excepto a 6 versículos. Así que tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 66 libros en total. Este es el canon de la Escritura. Y el canon de la Escritura es completo. Había un tiempo cuando Dios empezó a dar su palabra escrita. Y un tiempo cuando Dios terminó dar su palabra escrita. Desde el año 397 después de Cristo, la Iglesia cristiana ha considerado el canon de la Biblia a ser completo. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos habla acerca de la creación del mundo. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos habla acerca del fin del mundo. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es el libro de Dios del inicio hasta el fin. La Biblia consiste de un antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. No hay un pacto más nuevo. Por eso el canon es cerrado. Ningunos otros libros pueden ser añadidos a la Biblia. Aun si otra carta de Pablo o de otro apóstol fuera descubierta. Así lo dijo también el teólogo Charles C. Ryrie. No todo lo que un apóstol había escrito fue inspirado, porque no era el escritor que fue inspirado, sino sus escritos, y no necesariamente todos de ellos. En Hebreos 1, los primeros 2 versículos leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Aquí vemos una distinción entre otro tiempo y estos postreros días. Y no hay días más postreros donde vienen más libros para la Biblia. El teólogo Wayne Grudem lo dice así. El contraste entre el hablar anterior en otras épocas por los profetas y el reciente hablar en estos días finales sugiere que el hablar de Dios a nosotros por su Hijo es la culminación de su hablar a la humanidad y es la revelación más grande y final a la humanidad en este periodo de la historia de la redención. Estos hechos indican que hay una finalidad en la revelación de Dios en Cristo y que una vez que esa revelación ha quedado completa, no se debe esperar más.
Y por eso el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia, concluye en su último capítulo 22, en los versículos 18 y 19 de esa manera. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como hemos visto en Deuteronomio 4:2, estos versículos también lo hacen muy claro que no debemos añadir ni debemos disminuir de la palabra de Dios. Pero por la historia, muchas personas han querido añadir otros libros a la palabra de Dios. ¿Qué debemos pensar de esos libros entonces? Por ejemplo, un libro o un grupo de libros se llaman los apócrifos. Estos libros hacen la diferencia entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes. Las Biblias católicas tienen 73 libros, no 66. Hay 14 libros que se consideran como los libros apócrifos, y 7 de esos 14 se encuentran en las Biblias católicas. Son los libros de Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de los Macabeos. Estos libros fueron escritos después del fin del Antiguo Testamento y antes del comienzo del Nuevo Testamento. Y estos libros fueron reconocidos como canónicos solo en la Iglesia Católica, y solo desde el año 1546 en el Concilio de Trento. Eso era una reacción a la Reforma y las enseñanzas de Martín Lutero contra los errores de la Iglesia Católica, porque los apócrifos contienen versículos que prestan apoyo para las doctrinas católicas del purgatorio, oraciones para los muertos y justificación por fe y obras, no solamente por fe. Pero por la mayoría de su historia, la Iglesia Católica no ha considerado esos libros como canónicos. Sí fueron incluidos en la Vulgata, la traducción de la Biblia en latín hecho por Jerónimo. Pero él mismo consideraba a los libros apócrifos no como libros del canon, que son el fundamento para la doctrina cristiana, sino como libros de la Iglesia, que podrían ser útil para aprender, pero no para aprender doctrina. Y también fueron incluidos en la Biblia alemán de Lutero. Pero con esas palabras en el prefacio, Lutero dijo que esos libros son libros que no son considerados de igual manera como las Santas Escrituras, pero que son útiles y buenos para leer. Y sí es verdad que se puede aprender cosas importantes también de los libros apócrifos, cosas acerca de la historia de los judíos en este tiempo, pero no doctrina, porque los apócrifos no deben ser considerados como escritura. Así lo dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras, y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Pues primeramente estos libros mismos no pretenden tener la misma autoridad que los libros del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, considera cómo termina el libro de Segunda de Macabeos. Así dice en Segunda de Macabeos 15:38. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Ciertamente está diciendo aquí que no es un libro con inspiración de Dios. También los libros apócrifos nunca son citados en otras partes de la Biblia como escritura. Según el teólogo Charles Ryrie, hay unos 250 citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y ninguna de ellas es de los apócrifos. Y hemos visto también que los judíos no consideraban los libros apócrifos como escritura. Solo consideraban esos 39 libros del Antiguo Testamento como escritura. Y tampoco Jesús y los autores del Nuevo Testamento no consideraban los libros apócrifos como escritura. Un otro pasaje que contiene palabras de la boca de Jesucristo que es interesante en este contexto se encuentra en Lucas 11:51. Y voy a leer a partir del versículo 49. Aquí Cristo dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Aquí Jesucristo está hablando de todas las profetas, desde Abel hasta Zacarías. ¿Y por qué está diciendo Jesucristo desde Abel hasta Zacarías? Pues el idioma español puede dar la impresión que está hablando aquí de las profetas de A a Z, de las letras A a Z, Abel a Zacarías. Pero eso solo es causalidad, porque las letras en español no son iguales a las letras en griego. En griego el alfabeto empieza con alfa, pero termina con omega. Leemos acerca de la muerte de Abel en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y la muerte del profeta Zacarías está documentado al final del libro de Segunda de Crónicas. Y según el orden de los libros en el Tanaj, en la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas era el último libro de su Biblia. Entonces Cristo está diciendo, cuando está hablando de todas las profetas, está hablando de todas las profetas del inicio de la Biblia hasta el fin de la Biblia en su día, el Antiguo Testamento, el Tanaj. En el tiempo de Jesucristo también ya habían los libros apócrifos, pero Jesucristo no está incluyendo los apócrifos cuando Él está hablando de la Escritura aquí. Para Jesucristo, los libros inspirados por Dios, los libros canónicos de su día, eran de Génesis hasta Segunda de Crónicas, los 24 libros del Tanaj, que son iguales a los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Los libros apócrifos también contienen enseñanzas que van contra el resto de la Biblia, también errores históricos y geográficos. Y eso debe esperarse porque son libros humanos, no son inspirados por Dios. Un escritor con el nombre E.J. Young ha dicho esto: no hay marcas en estos libros que atestan un origen divino. Ambos libros, Judith y Tobit, contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican falsedad y decepción y hacen que la salvación depende de obras o mérito.
eclesiástico y la sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en conveniencia. El libro de sabiduría enseña la creación del mundo de materia ya en existencia. Eclesiástico enseña que dar limosnas efecta expiación por pecado. En Baruch dice que Dios escucha las oraciones de los muertos. Y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. Así que los libros apócrifos no pretenden ellos mismos ser inspirados por Dios, y tampoco fueron aceptados por Jesucristo ni por los judíos en este tiempo como escritura. Y esto también es evidente por los errores que hay en los apócrifos. Por eso los apócrifos no deben tener parte en la Biblia. Un otro grupo de libros que a veces se dicen la gente que debe ser incluido en la Biblia son los libros que son llamados la pseudoepigrafía o también escritos gnósticos. Estos libros fueron escritos entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Entre los más conocidos de estos libros hay el libro de Adán y Eva, la ascensión de Isaías, la asunción de Moisés, el libro de los Salmos de Salomón y el Salmo 151. Un otro libro entre ellos es el libro que es llamado el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás fue escrito en la segunda parte del segundo siglo, seguramente cuando Tomás ya era muerto. Entonces no fue escrito por el apóstol Tomás. También contiene falsedad si está diciendo que es el apóstol Tomás. Y también tiene contenidos que contradicen el resto de la Biblia. Por ejemplo, si consideramos el fin del Evangelio de Tomás, que es bastante raro si uno ya conoce las enseñanzas de la Biblia. Así termina el libro del Evangelio de Tomás. Simón Pedro les dijo esto: que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús esto: mirad, yo mismo la guiaré, así que podía hacerla varón, de manera que ella será también un espíritu viviente, semejante a vosotros los varones, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Una tal enseñanza es realmente tontería y no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios o la enseñanza de Jesucristo. Pues sí, hay un libro de esos libros que sí está citado en el Nuevo Testamento. Este libro es el libro de Enoc. Está citado en el libro de Judas, pero no está citado como escritura. Leemos en Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Judas aquí cita el libro de Enoc, pero no lo cita como escritura, diciendo como dice la escritura o algo así, o como si tuviera autoridad divina. En la Biblia también hay referencias a otros libros que no son parte de la Biblia. El libro de Josué en capítulo 10, versículo 13 hace referencia al libro de Jaser. El libro de Números en 21:14 hace referencia al libro de las batallas de Jehová. Y en el Nuevo Testamento Pablo también cita a los poetas paganos Arato en Hechos 17:28, Menandro en 1 Corintios 15:33 y Epiménides en Tito 1:12.
Otra vez, cada vez que están citando de esos poetas paganos o otros libros, los autores de la Biblia no están citando esos libros como escritura. No están diciendo está escrito o como dicen las escrituras. Si pasamos muchos más años por la historia, llegamos a otro libro que pretende ser revelación adicional de Dios después del Nuevo Testamento. Este libro es el libro que se llama Corán. Es el libro de los musulmanes. En el Corán, en Sura 3, versículo 3, leemos esto. Alá le ha revelado el Corán, un libro que abarca toda la verdad a través de la mención de las leyes celestiales de los libros anteriores. Pues Dios reveló anteriormente la Torá a Moisés y el Evangelio a Jesús. Aquí el Corán quiere ponerse al mismo nivel que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, al mismo nivel que la Biblia como palabra de Dios. Pero el canon de la Biblia ya estaba cerrado por muchos años. Como hemos visto en Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El Corán fue escrito en el 7º siglo después de Cristo, unos 600 años después de las últimas palabras en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y el mensaje del Corán contradice el mensaje de la Biblia. Aunque varias cosas en el Corán son semejantes a las historias en la Biblia, también hay muchas contradicciones serias. El Corán niega la verdad bíblica que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Corán niega la verdad bíblica que Jesucristo es Dios. El Corán niega la verdad bíblica que Jesucristo fue crucificado. El Corán niega la verdad bíblica que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no basada en obras como enseña el Corán. Por eso y mucho más, el Corán no puede ser una continuación de la palabra de Dios, porque es una contradicción completa de la palabra de Dios, la Biblia. Podemos decir lo mismo acerca del libro de Mormón. Los mormones pretenden ser cristianos. Ellos usan la Biblia, pero también usan el libro de Mormón. El libro de Mormón tiene sus orígenes mucho más tarde aún que el Corán, en el siglo XIX. Y aunque los mormones pretenden ser cristianos, las enseñanzas del libro de Mormón claramente contradicen las enseñanzas de la Biblia. El libro de Mormón se da el título como otro testamento de Jesucristo. Y realmente es otro testamento, un testamento falso de Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Mormón dice que Cristo iba a ser nacido en Jerusalén, contrario a la profecía de Miqueas 5:2, que dice que el Mesías iba a ser nacido en Belén, que también es confirmado en el cumplimiento de esta profecía en los evangelios de Mateo y de Lucas. El libro de Mormón niega la verdad bíblica que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Según la doctrina de los mormones, Dios el Padre una vez era un hombre que después llegó a ser Dios. Él tiene un cuerpo físico tal como su esposa, la Madre Celestial. Jesucristo, según su doctrina, es otro Dios creado como espíritu del Padre y la Madre en el cielo, y su cuerpo fue creado por unión sexual entre Elohim y María. Y hay muchos dioses y algunos seres humanos también pueden llegar a ser un dios. Todo esto
es completamente contrario a la enseñanza de la Biblia. Y podamos hablar de varios otros libros o otros escritos de otras sectas. Por ejemplo, la revista La Atalaya de los Testigos de Jehová, o los escritos de Ellen G. White de los Adventistas. O también podríamos hablar de palabras de hombres, de predicadores, pastores, personas que se dan el título de profeta o apóstol y que son nada más que falsos profetas y maestros. Todas estas personas y todos esos escritos están tratando de añadir algo a la palabra de Dios. Y están tratando de añadir algo a la palabra de Dios que no es la palabra de Dios. Y antes de concluir, quiero comentar muy brevemente sobre el hecho que no debemos quitar algo de la palabra de Dios. Por ejemplo, los judíos hoy no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces están ellos quitando de la palabra de Dios. Del otro lado, también hay algunos cristianos hoy que no consideran el valor del Antiguo Testamento. Pero ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son la palabra inspirada de Dios para nosotros. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que reemplaza el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento todavía tiene mucho para enseñarnos acerca de Dios, de nosotros y de cómo Dios quiere que vivimos. No debemos dejar el Antiguo Testamento como cristianos. La Biblia es completa. Por eso, no añades algo de la Biblia ni disminuyes algo de ella. Esto no es solamente un asunto de fe, sino también de práctica. Es una cosa creer que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Y es otra cosa también practicar esto y hacerlo realidad en tu vida. Sí, hay muchas personas hoy en día que disminuyen la palabra de Dios en creer que algunas partes de la Biblia no son la palabra de Dios. Por ejemplo, los judíos. Y también hay muchos que añaden algo a la palabra de Dios en creer que ciertos textos fuera de la Biblia son la palabra de Dios. Por ejemplo, los apócrifos, el Corán, el Libro de Mormón, escritos de personas que se dicen ser profetas o apóstoles, y no lo son. Al mismo tiempo, también hay muchas personas que creen que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios, no más y no menos. Eso es bueno. Pero ¿cuántos de esas personas no solamente creen que los 66 libros son la palabra de Dios, pero también viven respectivamente? Algunos predicadores quizás creen que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios, pero evitan predicar acerca de algunos libros o pasajes porque son demasiado difíciles, aparentemente no muy interesantes, o demasiado inconveniente, estricto o irrelevante. Cuando un predicador evita a propósito de hablar acerca de algunas partes de la Biblia, él está prácticamente quitando de la palabra de Dios. Algunos cristianos quizás piensan que el Antiguo Testamento no aplica más a cristianos. Y es verdad que como cristianos no somos bajo la ley de Moisés, porque el antiguo pacto fue reemplazado con el nuevo pacto instituido por Cristo. Pero también con eso, el Antiguo Testamento tiene mucho para enseñarnos acerca de Dios y cómo Él quiere que vivamos. Otros predicadores quizás hablan más acerca de sus propios pensamientos y sus propias experiencias en lugar de lo que Dios dice en su palabra. Tales predicadores efectivamente están añadiendo a la palabra de Dios. Pero probablemente muy pocos de los que escuchan este podcast son predicadores.
Y la palabra de Dios no es solamente para predicadores, es para todos. Todos deben obedecer a la palabra de Dios. Así, ¿cómo vas tú? ¿Crees que los 66 libros de la Biblia son la palabra completa de Dios? ¿Estás viviendo respectivamente? ¿O estás descuidando o evitando ciertas partes de la Escritura porque no te gustan? Entonces estás quitando de la palabra de Dios. ¿O estás mirando a otros escritos, otras palabras, experiencias para reemplazar o para complementar a la palabra de Dios? Entonces estás añadiendo a la palabra de Dios. Lo que debemos aprender de lo que hemos considerado hoy es esto: cree y practica toda la palabra de Dios, pero no vas más lejos que la palabra de Dios. Esto es lo que hemos visto en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.